descripción. ¿Ya? Tierra de cosa es tierra, descripción. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Está bien el sonido? Ahí, hijo. ¿Sí está? ¿Se escucha así? ¿Está bien? Ya. Tierra y descripción. Ahora, si yo te preguntara entonces, profesor, ¿dónde, para ustedes, dónde nace la palabra geografía? Claro, si son griegos, ¿no? Lo repito, ya lo redundo. Nace en Grecia. Si alguna vez te preguntaron, por si acaso lo pongo ahí. Ahora, pero con esto no quiero que tú entiendas, malinterpretes y digas, profesor, entonces los griegos son los pioneros en la geografía. No. Antes de los griegos se hacía geografía. Lo han hecho, por ejemplo, los mesopotámicos. Dentro de Mesopotamia, una de las cunas de las civilizaciones Mesopotamia, prácticamente acá estaban los babilonios, ¿no? Y los babilonios eran muy buenos en la geografía. Hablaban sobre la Tierra, que la Tierra era forma de disco, por ejemplo, ¿no? Estaba, por ejemplo, Egipto, que hablaba de una forma de la Tierra rectangular. Estaba la civilización india, que hablaba de una Tierra conformada por animales. Estaba la parte, estos chinos eran eran tromes chinos, porque los chinos ¿qué hacían? Hacían mapas. Y hacer mapas forma parte de la geografía. Y es más, se sabe que los chinos cuando hacían sus mapas se basaban en escalas. ¿Tú te imaginas usar escalas? Para aquellos que de repente no me están entendiendo, profesor, ¿y para qué sirve escalas? Sirve para hacer documentos cartográficos. Por ejemplo, un documento cualquiera. Cualquier documento. Uno fácil, ¿ya? Plano. Ahora, el plano, ¿para qué se utiliza? Para hacer, por ejemplo, representaciones de viviendas. Ahora, imagínate que la vivienda de su compañero Lucho sea de unos 200 metros cuadrados. Yo pregunto, ¿hay papel de este tamaño? ¿Tú crees que puede ir a una librería? Señor librero, véndame 200 metros. No hay, pues. O sea, ¿y cómo hacemos un documento de ese tamaño? Para eso surgen las escalas. ¿Qué hace la escala? Agarra el terreno y lo comienza a reducir tantas veces sea necesaria. Esas son las escalas. O como por ejemplo el globo terráqueo. ¿En el globo terráqueo se hace uso de escala? Sí. Claro. ¿O acaso el globo terráqueo tamaño tierra? No hay, pues. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la tierra tantas veces sea necesaria para que encaje en ese globo. Esas son escalas. Imagínate, los chinos hacían uso de escalas. Los chinos eran buenos en geografía. Pero si hablamos de la palabra como tal, sí, nace en Grecia. Como palabra, como conocimiento, nace en Grecia. Y para los griegos que conocen la geografía, nada más que una descripción. Simple, etimología. Vamos con el punto 2, definición. Ahí lo dejo ya. Definición. Vamos con la definición. ¿Cuál es la definición de geografía? Ya. Que es una ciencia que estudia. ¿Qué cosa estudia? ¿Las estrellas? ¿Estudia las estrellas? ¿Estudia eso? No, para eso son los astrónomos. Ciencia que estudia, lo pongo con otro color porque esto preguntan bastante. Estudia la interrelación. Estudia la interrelación que existe entre ¿quiénes? Que existe, es ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Hombre y la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo todos? Esta es la definición que le vas a dar a la geografía cuando vas a presentarte un examen. Cuando te pregunten, ¿qué es la geografía? Para cualquiera, chicos. La geografía es una ciencia que estudia cómo es esa interrelación que existe entre el hombre y la naturaleza. Bien dicho. Ahora, cuando tú dices interrelación, ¿qué significa eso? ¿A qué llamas? ¿Qué cosa es interrelación? ¿Relacionarse? Algo ahí está. Por ejemplo, ¿cuándo se dice relación? Se dice relación cuando existe, pues, imaginemos que diga esto. La geografía es la relación entre el hombre y la naturaleza.
¿Eso qué significa? Que el hombre puede dar más y puede recibir menos. Eso es una relación. Cuando tú dices interrelación, ¿qué significa? Lo que tú das es lo que vas a recibir, de la misma manera. Si el hombre contamina la naturaleza, si el hombre altera la naturaleza, ¿qué va a recibir? Va a recibir enfermedades, extinción de especies, y aquí lo va a afectar. ¿Sí me dejo entender? O sea, lo que tú le haces a la naturaleza te lo va a devolver. Es una interrelación. Ahora, si a la naturaleza tú la conservas, tú la proteges, tú la cuidas, ¿qué vas a recibir? También de la misma manera recibirás, pues digamos, alimentos más sanos que te van a favorecer. ¿Sí, chicos? ¿Fácil, sí o no? Dar y recibir, interrelación. Ahora, alguien dijo por ahí, yo escuché por esto, profesor, es una ciencia social, y también tiene la razón. La geografía es una ciencia social. Ahora, ¿y por qué será una ciencia social? Porque estudia al hombre, pues. Estudia cómo el hombre se desenvuelve en la naturaleza. Cómo el hombre desarrolla, por ejemplo, cómo se desarrolla en medio de la agricultura, ganadería. Cómo el hombre se desarrolla en el medio. Surgen ciudades. Dentro de geografía, ¿podemos hablar de pobreza? Claro, vamos a hablar de pobreza. Más adelante, claro. A ver, si te consulto, ¿cuál es el departamento más pobre en el Perú? ¿Cuál es el departamento más pobre en el Perú? No es Puno. Puno estará en el puesto 15, 16, está lejos de ser pobre, Puno. A ver, ¿cuál es el departamento más pobre en el Perú? Huancavelica. Según los estudios que se han hecho, en Huancavelica, el huancaveliqueño gana 10 soles o 15 soles diarios. Imagínate ganarte 15 soles diarios. Bueno, ustedes de repente no lo entienden, pero mejor pregunta a papá. Papá, imagínate ganarte 10 soles diarios. Papá, ¿qué te va a decir? Con 10, ¿qué hago? No hago nada. Eso es tu propina nada más. ¿Tú crees que con 15 soles diarios puedas cubrir la canasta básica familiar? No. Por eso es que en Huancavelica se sabe esto. Los huancaveliqueños solamente comen 2 veces al día. Muy bien, desayunan o almuerzan y cenan. Pierden un alimento al día. Es un lugar realmente pobre. Luego de Huancavelica, ¿quién sigue? No, Ayacucho no digas, ¿ah? Cajamarca. Luego de Cajamarca, Apurímac. Y luego de Apurímac, ahí recién aparece Ayacucho. Ayacucho está alejándose de los departamentos más pobres. Profesor, estos estudios de pobreza, de cómo el hombre se desenvuelve, ¿forma parte de la geografía? Sí. Por eso la geografía es una ciencia social, pero también es una ciencia natural. ¿Por qué una ciencia natural? Porque dentro de la geografía hablaremos de la cordillera de los Andes, su formación, de los paisajes como quebradas y pampas. Profesor, entonces la geografía tiene los dos. Y cuando una ciencia tiene a los dos, ¿sabes cómo le vas a decir? Ciencia ecléctica. Aquí le pongo, mira, la geografía es una ciencia ecléctica. ¿Qué cosa es una ciencia ecléctica? Cuando se habla de un manejo natural, de una ciencia natural y una ciencia social. ¿Sí, muchachos? ¿Sí, está bien? ¿Hoy vas a responder o no? ¿Sí o no? ¿Estás bien? ¿Sí lo entendiste? Sí, qué fácil. Bueno, hasta acá no vas a tener problema, está sencillo. Acá está el detalle, acá sí atiéndeme. Vamos con los padres. ¿Cuáles son los padres de la geografía? Profesor, pero eso es fácil. No del todo, porque en el caso de geografía hay muchos padres. Hecateo, Aristóteles, Eratóstenes, Estrabón, Eratóstenes, o sea, hay un montón de... Herodoto. En geografía hay muchos padres. No es como historia. Bueno, si yo te digo, historia, ¿quién es el padre? Herodoto. Ni lo vas a dudar. Pero en geografía hay que tener mucho cuidado con los padres. Hay que tener mucho cuidado con los padres. Padres de la geografía. Padres de la geografía. Ahora, ¿cuáles son los padres? Acá está. Primero, hay que saber quién es el padre de la geografía. Bien.
antigua. ¿Quién es el padre de la geografía moderna? ¿Y quién es el padre de la geografía peruana? Claro, no todo es hablar pues de alemanes, griegos, también tienes que hablar del Perú. También hay que conocer Perú también, muchachos. Ahí está. Ahora sí, te escucho. Padre de la geografía antigua. ¿Quién es? El señor Hecateo. Hecateo de Mileto, ¿no? El señor Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto corresponde al siglo V antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo. Ahora, ¿por qué Hecateo de Mileto es considerado el padre de la geografía antigua? Por su obra. Su obra, cuyo nombre es El viaje. El viaje. Es una obra de prácticamente 2 tomos. Y dentro de esos 2 tomos, que se llama Europa y se llama Asia, ¿qué es lo que vas a encontrar? Descripción. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, padre de la geografía antigua, Hecateo. Su gran obra, que lo va a consagrar a esta categoría, es El viaje. ¿De qué trata la obra? Descripción. Descripción de paisajes. Léelo, por favor, si es posible. Búscalo en internet. Y vas a ver cómo la descripción habla, por ejemplo, de sus sierras. Habla de que las sierras son accidentadas en la parte de España, zonas muy, pero muy montañosas en la parte de Francia, por ejemplo. Una bonita obra que hay que repasar por partes. Y te vas a dar cuenta, ahí lo dejo, ¿ya? Ahora, pero hay un pequeño detalle con Hecateo. ¿Y sabes cuál es el detalle? Es que Hecateo nunca se va a considerar geógrafo. Tú le preguntas, hijo, oye, Hecateo, ¿qué cosa eres? ¿O qué labor desempeñas? Yo soy filósofo, hombre pensante, hombre intelectual. Él nunca se llamó geógrafo, no se autollamaba geógrafo. ¿Sabes quién se llamaba geógrafo? Era Eratóstenes. Y por eso, para muchos geógrafos, si quieres hablar de padre, sería Eratóstenes. Porque Eratóstenes, a diferencia del señor Hecateo, él sí se llamó geógrafo. ¿Y tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que estamos en una comunidad de todos somos filósofos y de todos los filósofos él solo es geógrafo? Y él se hace llamar, yo soy geógrafo. ¿Qué pasa? Yo soy geógrafo. Ahora, tú que eres filósofo, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué es la geografía? Claro, pues si todos son filósofos en esta comunidad y él es el único geógrafo, le vas a decir, oye, ¿qué cosa es la geografía? Y Eratóstenes, ¿qué va a decir? Geografía es cálculos. La geografía es medición, números, cifras. Y gracias a la geografía podemos entender la forma de la Tierra. La Tierra es redonda, la Tierra es una esfera. Es más, voy a medir la circunferencia. Por eso, chicos, si algunos dicen, ¿quién es el que va a medir la circunferencia terrestre? No, Eratóstenes. ¿Ya? Y de Eratóstenes, ¿qué vas a recordar? Es el que se va a autollamar geógrafo. Por eso para muchos él debería ser padre. Pero para un examen de admisión, que es prácticamente lo que buscamos, es él, Hecateo de Mileto. ¿Sí? Podemos decir que él podría ser no, pero no. Profesor, y si alguna vez me preguntaran por Eratóstenes, bueno, dirás que es el padre de la geografía matemática. ¿Ya? Para si en caso quisieran preguntarte. ¿Ya? Ahí lo dejamos, geografía antigua. Ahora vamos con otro, padre de la geografía moderna. Bueno, esto sí debes de saberlo, ¿ah? Es un nombre bien conocido. En alemán le decimos Alexander, en español Alejandro. Mejor le ponemos en alemán, ¿ya? Alexander von Humboldt. A ver, ¿cuál es la obra que lo va a consagrar? Que lo va a llevar a una máxima figura universal. Porque hablar de Humboldt es hablar de un gran personaje en el mundo intelectual. Y no solamente para la geografía, también para la ecología, también para la parte climática, para la parte física. Este es un genio, pues. Pero ¿cuál es la obra que lo va a llevar a la consagración? Se llama Cosmos, es una obra que lo va a consagrar en Europa.
en el mundo europeo, ¿cuándo Humboldt se hace conocido? Con Cosmos. Pero universalmente, ¿sabes cuál es la obra? El viaje. También se llama El viaje. El viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Así se llama su obra. Equinocciales. Así no me lo pongo, falta espacio. ¿Ya? ¿Cuál es la obra? El viaje a las regiones equinocciales. Y es más, muchachos, cuando se habla de Humboldt podemos decir esto, que la geografía que hoy hablamos, que hoy se estudia, que hoy es una carrera, porque de repente dirá, profesor, ¿qué? ¿Existe carrera de geografía? Existe carrera de geografía, ingeniero geógrafo. Pero no la encontramos en la UNSH, la encontramos en San Marcos, aquellos que quieran animarse, Villarreal, o la Católica, que sí se enseña geografía. Pero toda la geografía que hoy se habla, se le debe bastante ¿a quién? A Humboldt. Humboldt cambia la geografía, ya cambia la geografía. Para que me entiendas, te lo voy a explicar acá. Y te vas a dar cuenta su importancia, ¿ya? A ver, una pequeña consulta, chicos. Cuando tú hablas de Humboldt, ¿para qué siglo hablamos? 18 nace, porque él nace en 1780. Entonces, sus estudios se dan en el siglo XIX. Ajá. Mira, hablamos del siglo XIX. Ahora, ¿qué podemos decir de Humboldt? Podemos decir esto. Antes de Humboldt, la geografía, ¿qué cosa era? Solamente era una descripción. Por lo tanto, la geografía, antes de Humboldt o antes del siglo XIX, ¿es o no es una ciencia? A ver, voy a preguntar acá. Hijo, ¿tu nombre es? Gonzalo. Gonzalo, antes de Humboldt, ¿la geografía es una ciencia? No es bien, no es una ciencia. No es ciencia. No es ciencia, claro. Ahora, y tiene razón Gonzalo, ¿por qué no es una ciencia? Porque la geografía solamente es una. Y para hacer descripción solamente utilizas la observación, la vista, bien dicho, se ve la observación. Y con un solo paso, observación no es ciencia. Ustedes no se han visto la parte de biología, habrán visto que en biología les hablan de los, o en química, no sé, les hablan sobre los métodos de investigación, ¿no? Y los métodos de investigación es observación, experiencia, es todo un proceso, ¿no? Y prácticamente la geografía, acá no es una ciencia, no, la geografía es una pseudociencia, pura descriptiva, nada más, no es ciencia. ¿Sabes cuándo la geografía adquiere este papel? Gracias a Humboldt. ¿Humboldt qué va a decir? Señores, la geografía sí es una ciencia. Geografía es una ciencia. ¿Y saben por qué es una ciencia? Porque la geografía tiene una capacidad. ¿Y qué cosa es? Tiene una capacidad de poder explicar los fenómenos. Un geógrafo puede explicar por qué ocurren los terremotos. Un geógrafo puede explicar las causas de la existencia de huracanes, tornados, huaicos. Sí, la geografía es una ciencia. Sí, chicos. Entonces, si hoy decimos que la geografía, repaso ya, si hoy decimos que la geografía es una ciencia, es gracias al aporte de ¿quién? De Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. ¿Ya? Ahora, no se va a quedar solamente en decir la geografía es una ciencia, ¿no? Él tiene que ser un gran representante. Y por eso, ¿sabes lo que hace Humboldt? Dice, no, si yo realmente quiero llevar a otro nivel a la geografía, no me puedo quedar en Europa. Sería un error quedarme en Europa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que viajar, conocer más lugares. Porque a medida de que yo conozca más lugares, podré explicar mejor los fenómenos. Por esa razón, ¿qué hace Humboldt? Deja Europa y se va ¿a dónde? Se va a América, pues. Gracias a ese viaje hacia América, ¿qué surge? Su obra. Esa es la obra. Ahora, cuando va a América, ¿cuál es su destino? Su destino es conocer México. Él quiere conocer lo que es México. Luego quiere conocer el Ecuador, línea ecuatorial, quiere conocer. Y de paso conocer también, pues, Colombia. ¿Por qué no más Colombia? Y otros países más, Ahora, si Humboldt desea ir a América, recuerda que él es europeo. Es un viaje costoso. ¿Crees que pueda pagarlo? ¿Crees que tenga la posibilidad de pagar ese viaje? ¿Autofinanciarse? Y la respuesta es que
Sí, porque él es rico, pues millonario, es aristócrata, es prácticamente una familia adinerada. Es más, Humboldt desde chiquito era muy bueno. O sea, Humboldt desde pequeño, según su misma biografía lo relata, tenía los mejores maestros. Él prácticamente a los 18 años, 19 años, así como ustedes, era un genio. Y como genio decía, no me puedo quedar con la teoría, tengo que buscar la práctica. Y como tengo plata, tengo la plata de mi mami, con esta plata me viajo. Y comienza a enrumbarse a América. Ahora, cuando viaja a este nuevo continente, ¿crees que haya llegado al Perú? ¿Crees que haya llegado al Perú el señor Humboldt? Sí, llega al Perú. ¿Para cuándo? ¿Cuándo crees que llega al Perú? Ahí está Perú, su banderita. ¿Cuándo llega al Perú? Sí llega al Perú, ¿ah? Profesor, su viaje al Perú es más que nada en septiembre de 1802. Llega al Perú. Ahora, cuando Humboldt llega al Perú, ten en cuenta que Humboldt no es un desconocido, es una figura. Prácticamente los peruanos cuando se enteran que va a llegar Humboldt, todos nos emocionamos. Humboldt va a llegar al Perú, hay que ir al puerto del Callao a recibirlo, que la gente le aplauda, flores. Es como, ¿cómo diríamos? Como una mega estrella para estos tiempos, pues. Y cuando Humboldt llega al Perú, ya le hacen su recibimiento, inmediatamente los peruanos le van a preguntar, oye Humboldt, tú que eres un genio, tenemos muchas dudas de nuestra geografía y quisiéramos que nos ayudes. Ya, ¿qué cosa quieres saber? 1, ¿por qué nuestro mar es? Exacto, bien dicho, hijo. ¿Por qué nuestro mar es frío? Ahora, ¿y por qué eso es una inquietud? Porque recuerda que el Perú está cerca de la línea ecuatorial. Si está cerca de la línea ecuatorial, ¿cómo debe ser esto? Una zona tropical, una zona caliente, exuberante, selva, zona tropical, pues. Y prácticamente lo que tenemos acá es un mar frío. Y Humboldt dijo, ¿qué? ¿Es un mar frío? Sí, Humboldt, tenemos un mar frío. A ver, déjame medir si es verdad. Humboldt saca su tipazo, pues no. Saco mi instrumento, termómetro, y mide la temperatura. A ver si es verdad que dices que es frío. Pues verdad, es frío. 17 grados centígrados. Eso es frío. Claro, hijo, para la zona que estás, debería ser 27, 28, 29, hasta 30 deberías tener. Pero tienes una temperatura muy baja. Aparte de eso, tienes una gran presencia de plancton. Y con ese plancton tienes puesto una diversidad de peces. Ten en cuenta que el Perú es muy conocido en el mundo por nuestros peces, ¿no? ¿Cuántos peces tenemos en el Perú? En variedades. ¿Será cuánto? A ver. 10, 15, 100, 2000. Somos un país con 2000 variedades de peces. ¿Tú te imaginas 2000 variedades de peces? O sea, prácticamente, ¿qué podemos decir? Que en el Perú tú te puedes dar el lujo de que 5 años de tu vida un pez distinto. Tú te imaginas 5 años, un día comer merluza, al otro día jurel, perico, bonito, toyo, caballa, tramboya, etcétera. 5 años de tu vida un pez distinto. Y toda esa riqueza, ¿qué se debe? Al plancton, a las algas, bien dicho. Y la gente le pregunta, oye, pero Humboldt, pero lo que nosotros queremos saber es por qué tenemos un mar frío. Ya, ¿quieres saber lo que es un mar frío? Bueno, déjame observar, ya sé por qué tienes un mar frío. Tú tienes un mar frío debido a esto. A las corrientes. Ya, pero esa corriente, ¿cómo es? Corrientes a las corrientes marinas. Gracias a corrientes marinas que vienen desde la Antártida, tienes un mar frío. Y los peruanos en este año dicen, pero Humboldt, ¿estás seguro? ¿Qué estás dudando? Sí, estamos dudando porque la Antártida está lejos. ¿Cómo una corriente puede venir desde la Antártida? Humboldt, eres genio, pero ¿Antártida? Ya, hay que demostrarlo entonces, pues. ¿Qué? ¿Vas a viajar a Antártida? No, ¿qué voy a viajar a Antártida? Tú estás loco, porque hace frío ahí. Vamos a irnos a Ica nada más. Y en Ica, fíjate en esta especie. Pingüinos. Tú te vas a Ica y hay pingüinos.
Y es ahí cuando Humboldt dice lo siguiente: señores, ¿cómo creen que hay pingüinos en pleno sol de Ica? ¿Tú crees que el pingüino ha decidido por voluntad propia venir hasta Ica? ¿Crees que es una ave migratoria que ha venido hasta acá? ¿Tú crees que el pingüino, estando en la Antártida, es tiempo de sol, vámonos a Ica? No, no, no. Lo que ha ocurrido es que este pingüino ha sido llevado, arrastrado, movido por esta corriente y varado en estas costas. Tiempo después, a este pingüino, ¿cómo se le va a llamar? El pingüino de Humboldt. Y a esta corriente marina, ¿cómo se le va a llamar? Ajá, se le va a llamar la corriente peruana. La corriente. Ah, ya. Los peruanos le propusieron a Humboldt: Humboldt, tú la has hallado, debería llevar tu nombre. No, no puedes hacer eso. Hay una regla, que cuando se le pone nombre a un evento natural, tiene que ponerse nombre de lugar, corriente peruana, así tiene que llamarse. Pero Humboldt es tu hallazgo. No, reglas son reglas. Si en caso tú no quieres poner corriente peruana, tú pones corriente. No, corriente peruana. Ya, corriente peruana, así que se quede. Humboldt se va. Humboldt no se queda en el Perú. Humboldt se habrá quedado 3 meses. Humboldt se quedó solamente 3 meses. Y después que se fue Humboldt, ¿qué hicieron los plenos? Ponle corriente de Humboldt, total, cierto. Cariño es cariño, bueno, no lo va a rechazar, no va a dar ni cuenta, se va a dar también. Es el nombre que más usamos, pero el más adecuado es corriente peruana. Ese es Humboldt, chicos. Ahí está. Ahora, Humboldt no paraba mucho en Lima, no le gustaba Lima. Lima, él dice claramente, es una ciudad muy sucia, desordenada, y es más muy caótica, mucho debate político, ataques, como ahorita, como estos tiempos. Por eso él más paraba en Trujillo y paraba en Ica. Y en esos viajes que él hacía por las costas peruanas, se percató de algo, de un excremento que le llamó mucho la atención: el guano. El guano. Profesor, ¿y por qué le llamó la atención a Humboldt el guano? Porque los campesinos, los agricultores, agarraban el guano y lo echaban a las plantas. Y Humboldt le llamó la atención: oye, ¿qué haces? ¿Cómo le vas a echar ese excremento? Pone plantita. No, Humboldt, ese excremento llamado guano es un fertilizante. ¿Y qué nutrientes tiene? Ah, no sabemos qué nutrientes tendrá, pero es fertilizante, pues al fin y al cabo. No es así. Él agarra el guano y lo manda a analizar a Francia, a los Wiwí. Y prácticamente, al hacer ese estudio en Wiwí, en Francia, los franceses le responden: Alexander von Humboldt, lo que tú has mandado a analizar tiene altas dosis o alta fuente de nitrato, sustrato y fosfato. Con este excremento llamado guano podemos cambiar la realidad agrícola de Europa. Podemos volver a pensar en una agricultura de alto nivel. Humboldt, este guano, ¿dónde queda? En un lugar llamado Perú. ¿Habrá siquiera un par de toneladas? No, hay toneladas, miles de toneladas. Vénganse a la isla de Chincha. Y es ahí cuando vienen a buscar tu guano y prácticamente, ¿qué se hace del Perú? Una potencia económica. ¿Por qué Perú destaca acá? Porque Perú tenía el monopolio, pues. Eras el único país en fertilizantes. No había otro, no había, a nivel mundial. Y es ahí cuando el Perú se hace una potencia económica, paga sus deudas, crece económicamente, pero también, como historia sabrás, no siempre duró esta crisis, ¿sí o no? Oye, guano, o sea, el guano, ¿a quién se lo debemos? Ya, ahora, para que tú me entiendas, y con esto termino, porque hablar de Humboldt es hablar, pasaré toda una clase hablando de Humboldt. Chicos, Humboldt es de esos tipos, chicos, Humboldt es de esos tipos que cuando él llegaba a un lugar, por la capacidad que tenía, le preguntaban y él sabía responder. En Colombia habló mucho de sus aves, en Ecuador habló mucho de sus montañas, en México habló mucho de su riqueza, que hoy... Por eso es que de repente México le tiene mucho cariño a Humboldt. En México hay un parque llamado el Parque de Humboldt y le celebran cada vez que nace. Ya van 254 años de nacimiento, el natalicio de Humboldt. En México lo quieren. O sea, en cualquier lugar que él llegaba, siempre se ha logrado querer por esa capacidad intelectual que tenía. Por esa razón, muchachos, cuando se habla de Humboldt, ¿de qué se habla? Padre de la geografía moderna universal. También es padre de la, como te dije, no padre de la parte climatológica, ecológica. Tipazo Humboldt, muchachos. Ya, ahí lo dejamos a Humboldt. Ahora sigamos
Esto lo dejo para ustedes. ¿Quién es el padre de la geografía peruana? Con moradito incluso lo ponemos acá. Julio César Tello es el padre de la arqueología peruana. Es más, Julio César Tello tiene un discípulo, un alumno suyo, y él es el padre. ¿Quién es? ¿Se lo has escuchado? Javier, excelente. Javier Pulgar Vidal. ¿Cómo se llama su obra? ¿Cuál es la obra que lo lleva a consagrarse como el padre de la geografía peruana? Las famosas, las 8 regiones las 8 regiones naturales. Cuando hablamos de las 8 regiones naturales, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa y Omagua. Gracias a esta tesis, chicos, un ratito ahí. Gracias a esta tesis de 1939, prácticamente Pulgar Vidal se convierte en el padre de la geografía peruana. ¿Sí? Para la geografía peruana. ¿Ya? Fácil esta parte, ¿sí o no? ¿Ya? Esto lo vas a ver más adelante, no te preocupes, vamos a hablar de esto más adelante. ¿Ya? Bien, chicos, ahí tienes tus famosos padres, antigua, moderna y peruana. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Están bien? ¿Sí me has entendido? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, ahí lo dejamos, ¿ya? A ver, vamos con el punto 4. Vamos con el punto 4. En el punto 4, ¿de qué vamos a hablar? Acá vamos a hablar del objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Bien, hijo. Cuando tú vas a hablar del objeto de estudio, hablamos del espacio geográfico. Hablamos del espacio geográfico. ¿Ya? Chicos, acá hay que atender esto, es muy importante. Esta es pregunta clásica del examen de admisión. ¿Cuál es el objeto? O también puedes decir esto. ¿Cuál es el campo de estudio? Espacio geográfico. Para aquellos que de repente no me están entendiendo, lo que yo trato de decir es esto. ¿Ya? Miren. A ver. Si todo esto es la Tierra, escúchame por favor ahí. Si todo esto es la Tierra, si este es nuestro planeta, el geógrafo, como disciplina, como ciencia, ¿investigará toda la Tierra? No. El geógrafo, ¿qué cosa va a investigar? Solo una parte. Esa parte que él va a investigar, que es su campo de estudio, su dominio, ¿cómo se llama? Exacto, eso es espacio geográfico. ¿Fácil, sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿y qué cosa es esto? ¿Qué cosa es espacio geográfico? ¿O a qué llamas espacio geográfico? Sí, pero ¿qué es? Un lugar excelente, hijo. Un lugar habitado por el hombre. Eso es espacio geográfico. Ahora, cuando el hombre va a habitar este espacio, esta superficie, prácticamente el hombre, ¿qué va a hacer? Sus actividades. Entonces, eso es espacio, pues. Acá le ponemos, ¿qué es espacio geográfico? El espacio geográfico es un lugar donde, ¿qué cosa encontramos? Un lugar, así nomás ya, para escribir mucho. Un lugar donde encontramos actividades económicas. ¿Sí, muchachos? Donde haya actividad económica, le vas a decir espacio geográfico, ¿ya? Aparte de eso, como el hombre va a desarrollar sus actividades, ¿qué le vas a decir? Que es una construcción. Que es una construcción social. Por ejemplo, San Marcos le gusta decir esto. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio, según San Marcos, es una construcción social. Según la UNI, el espacio geográfico es el campo de estudio, donde el hombre desenvuelve todas sus actividades. ¿Sí? Entonces, pregunto acá, voy a preguntar acá, chicos. ¿La Luna será espacio geográfico? No. ¿Por qué no?
Porque no es habitado y porque en la luna no hay, no, actividades económicas. Claro, no hay vida, tiene razón. Pero sobre todo, no hay, ¿o acaso en la luna hay agricultura? No hay, pues, no hay. Ahora, si yo digo el núcleo de la Tierra, claro, el núcleo de la Tierra tampoco es espacio geográfico. ¿Por qué? Que en el núcleo no hay actividades. Profesor, pero si yo quiero conocer el núcleo, bueno, esa es la chamba de los geólogos, ¿no? Si fueras un geólogo, ahí sí, este sería tu campo de estudio. Profesor, quiero conocer más de la luna, de las estrellas. Ya, ese es los astrónomos. Ahora, ¿el fondo marino será espacio geográfico? ¿El fondo marino? No, profesor, porque en el fondo marino no hay actividades económicas, ¿no? No hay actividades económicas. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Podemos decir esto, que el espacio geográfico tiene límites. O sea, no todo eso, tiene límites. Y esos límites hay que conocerlos, ¿ya? Por acá, ¿qué vamos a poner? Los límites superior. Límite superior. Y así como existe el límite superior, también tendremos límite inferior. Ahora sí, dígame usted, ¿qué actividad económica se desarrolla hacia el cielo? La atmósfera. En lo que es la atmósfera. Los viajes, ¿qué viajes me estás hablando? Aviones, claro, hasta ahí. Profesor, cuando tú hablas de viajes en aviones, aquí hablamos de lo que es la aeronavegación. Para aquellos que han viajado a Lima, cualquier parte del Perú, mediante un avión, te habrás dado cuenta que el avión no sube hasta arriba. ¿O acaso el avión sube hasta el espacio? Usted no. Profesor, el avión sale y se ubica en una zona. Ahora, esa zona, ¿a cuánto está? Está a unos 18 kilómetros de altitud. Claro. Ahora, chicos, esos 18 kilómetros de altitud, ¿sabes cómo se llama? Se le llama tropopausa. Tropopausa. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos bien? Entonces, si te dicen, ¿cuál es el límite superior del espacio geográfico? Tropopausa. ¿A cuánto está ubicado? Altitud. ¿Qué actividad? Aeronavegación. ¿Sí? Ya, ahí lo tenemos. Límite superior. Ahora, límite inferior. Apuntemos al mar. A ver, más fácil. ¿Qué actividad económica se hace acá? Ya, pesca. Aquí hablamos de la pesca. Ahora, la pesca, ¿hasta dónde realiza su actividad? ¿Hasta cuánto? Hasta... A ver, mejor te ayudo. ¿La pesca se hará hasta el fondo marino? ¿Por qué no? Ya, hasta el zócalo. Pero, excelente. Es que, profesor, la pesca no se puede hacer en el fondo marino porque no hay luz. Porque es una zona oscura. Y si es una zona oscura, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay alimentos. Si no hay alimentos, hay muy pocos peces. O sea, ¿para qué vas a pescar en un lugar donde hay pocos peces? Y encima son peces tétricos, peces carnívoros, con dientes, no tienen ojos, tienen linterna. El viperfish, por ejemplo. Y no tiene sentido hacer una pesca en esta parte. Mejor que hacemos, hagamos una pesca donde exista una gran presencia de recursos biológicos. ¿Y eso dónde estará? En una zona iluminada. Y esa zona iluminada, ¿hasta dónde se extiende? ¿Viste? Hasta unos 200 metros bajo nivel del mar. A esta zona iluminada, ¿cómo le vas a llamar? ¿Zona fótica o afótica? Bien dicho. A esto le conocemos como una zona fótica. ¿Sí o no? Profesor, si en mi examen me preguntan ¿cuál es el límite inferior marítimo del espacio geográfico? Zona fótica o zócalo continental. ¿Hasta dónde se extiende? 200. ¿A mayor profundidad?
oscuro, y cuando es oscuro, peces carnívoros. A ver si sabes. ¿Cuál es el pez carnívoro de la selva? Bien, bien, sí sabes. Pez carnívoro de la parte andina. El pache selva. Un pez carnívoro acá en la andina, pues. No es peruano, ¿eh? Es un pez que lo trajeron. Y cuando trajeron este pececito comenzó a comerse a peces andinos, al sushi. ¡Qué rico! Desaparece por culpa de este pez. ¿Y qué hicieron los peruanos? Al ver que se lo comían a los otros peces, ven para acá, lo aislaron, hicieron criadero de los peces. La trucha es carne. La trucha cuando vino al Perú se comenzó a comer otros peces, criaderos. La trucha no es peruana, no vayas a pensar que la trucha es, profesor, los incas comían trucha. No, los incas no comían trucha. La trucha es de Canadá, de Estados Unidos. La trucha al Perú es cuando llegó en 1930 a Junín, a Ayacucho, zonas altas. Y era carnívora, muchachos, carnívora. Ahí está. Pótica. Ahora, vamos por acá. Límite inferior en el subsuelo. ¿Hasta cuántos kilómetros se extiende? ¿Qué, profesor? ¿No llegamos hasta el manto? No, no llegamos al manto. En actividad no llegamos al manto. A ver, para que me entiendas. Claro, solamente estamos en la cover. A ver, profesor, ¿qué me estás explicando? Lo que yo te explico es esto. A ver, todos atentos. ¿Ya? A ver, recordemos esta parte. Acá, ¿qué tenemos? El núcleo. Este es el núcleo. Acá tenemos el manto. Y acá tenemos la corteza. Corteza. A ver, atentos todos. Atentos todos. Corteza. ¿Ya? ¿Dónde estás ubicado? En la corteza. Ahora, el núcleo, ¿cuántas capas tiene? 2. Núcleo interno, núcleo externo. ¿Sí? El manto, ¿cuántas subcapas? 2. Manto superior, manto inferior. La corteza, ¿cuántas subcapas? 2. Cial, corteza terrestre, dice cial. ¿Y cómo se llama la otra? Cima. Profesor, ¿qué cosa es el cial? La base de los continentes. Esto pues, donde estamos ahorita, esto es cial. Pero ¿qué pasaría si yo me voy al fondo marino y en el fondo marino veo toda una cadena montañosa? Cima, porque la cima es la base de la base oceánica, ¿sí? Ahora, si tú quieres conocer toda la corteza significaría, si tú quieres conocer toda la corteza, equivaldría a excavar 60 kilómetros. Es toda la corteza. Ahora yo te pregunto, ¿qué actividad es la que aprovecha el subsuelo? La minería. Ahora, para yo poder extraer los minerales, ¿voy a excavar 60 kilómetros? No. ¿Cuántos entonces? ¿Con cuántos kilómetros ya tengo los minerales? 10 es mucho. 5. Acá es 5 kilómetros. Pero 5 kilómetros ¿de qué? ¿De cial o cima? Cial, continente pues. Cial, ¿sí? ¿En la cima habrá minerales? Sí hay minerales, pero todavía, más bien dicho, pero todavía en la actualidad no extraemos. Porque los minerales están a 5.000 metros bajo nivel del mar. ¿Tú te imaginas navegar 5.000 metros? La presión, la oscuridad, es todo un problema. Pero se sabe, chicos, que en un futuro lo vamos a hacer. Mientras tanto, es esto de acá. A ver, con esto claro, para que me entiendas. Yo pregunto al jovencito de allá, al de azul, ¿tu nombre es? David. A ver, joven David, ¿el espacio geográfico así quedará para siempre? Se va a extender. ¿Qué pasaría si el hombre hace actividad minera a 5.000 metros? Esto se extiende.
Y hasta aquí llegaría el espacio geográfico. ¿Qué pasaría si el hombre desarrolla actividad turística en la Luna, que es una meta que tenemos? Entonces, se extiende, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si encontramos un nuevo mineral a más profundidades? Se extiende. No sé si me dejo entender. El espacio geográfico tiene límites, pero en un futuro se va a ir extendiendo. Ah, claro, se extiende. O sea, no es pues estable, es dinámico, tiende a extenderse. ¿Sí, chicos? Ahora sí, repaso para todos. Límite del espacio geográfico superior. Tropopausa. Límite inferior marítimo. Zona fótica. Límite inferior del subsuelo. 5 kilómetros de cian. 5 que ya aparecen los minerales. Ya, ahí está. Ahora, pregunta de cultura general. ¿Cuál es el agujero más profundo hecho por el hombre? No, hecho por el hombre. ¿Cuál es el agujero que el hombre ha perforado lo más profundo? Profesor, aquí hablaremos de los rusos. Recuerda que los rusos en el año de 1970 lanzan con bombos y platillos el famoso proyecto Kola. ¿Y qué es este proyecto Kola? Es un proyecto que decide excavar, si es posible, toda la corteza. Vamos a excavar toda la... Hay que acercarnos al manto. Comenzamos 1970. Utilizan los instrumentos más sofisticados y cuando comienzan a perforar les marcha muy bien. Los primeros 5 kilómetros para los rusos fue sencillo, fácil, mido. Pero desde ahí comenzó los problemas. Y después de 10 años, porque este proyecto ya acabó, en el año de 1980 el proyecto termina. Y la pregunta es, los rusos, ¿cuántos kilómetros de la corteza han excavado? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. 12. 12 kilómetros de qué? ¿De cielo o cima? Cial. Ahí está. Profesor, entonces, el agujero más profundo es 12 kilómetros de cial. Es decir, si todo esto es la corteza, el hombre que ha excavado. Sin nada, sin nada, muchachos. Pero profesor, ¿pero por qué los rusos no han podido más? Porque hay dos grandes problemas. Hasta acá es sencillo. Hasta Perú puede excavar. Hasta Perú puede excavar. De 5 para abajo, las rocas son más densas. Y cuando la roca es más densa, es más compacta, es más dura. Y perforar no se puede. Es bien complicado. Aparte de eso, la temperatura. La temperatura aumenta. Y por eso los rusos, después de 10 años, ¿qué dijeron? No podemos más. Rocas muy duras y elevadas temperaturas. Nos rendimos. 12 kilómetros, nada más. Este es el agujero más profundo hecho por el hombre. ¿Ya? O sea, casi nada. Ahí está. Bien, chicos. Eso sería el espacio geográfico. Ahora, ¿qué pasamos? Ahora, ¿qué te parece si hablamos de los principios geográficos? Ya, principios geográficos. A ver, copien, por favor. Les doy un minuto de descanso. Tírate, tómate tu agüita. Termina de copiar. A ver, esto de acá lo vamos a hablar en corrientes marinas, no te preocupes, ¿ya? Ahí vamos a hablar nuevamente de los pingüinos, de las aves guaneras, todo eso. Ahora, el examen de admisión preguntó, ¿no? Preguntó, ¿no? ¿A qué ecorregión pertenecen las aves guaneras? ¿Y cuál es la respuesta? ¿El mar tropical o frío? El mar frío acá, pues, ¿no? A ver, por acá, ¿qué trabajamos? Por acá trabajamos los principios.
Los principios geográficos. A ver, pregunto chicos, continuamos, a ver, otro ratito acá. ¿La geografía es una ciencia? Sí es una ciencia, bien dicho, ahí está. Ahora, ¿desde qué siglo la geografía tiene este carácter científico? XIX. Desde el siglo XIX, con los aportes de Humboldt, la geografía se hace pues una ciencia, tiene carácter explicativo, habla sobre los fenómenos y hechos geográficos. Ahora, chicos, si la geografía es una ciencia, como toda ciencia, tiene que seguir métodos, pautas, procedimientos, como la biología. ¿Te acuerdas de biología? El método de investigación basado en la observación, experimentación, hipótesis, todo eso, ¿sí o no? Ahora, en el caso de la geografía, esos pasos que sigue un geógrafo para explicar los fenómenos, ¿cómo se llama? Principios geográficos. ¿Fácil, sí o no? Entonces, si te pregunto, ¿qué son los principios geográficos? Son métodos de estudio
Son métodos de estudio que permiten, no te distraigas, que permiten, ¿qué te permiten? Explicar. ¿Qué vas a explicar? Los fenómenos geográficos y hechos geográficos. Hechos geográficos. ¿Ya, muchachos? Ahí lo tenemos. Ahora, lanzamos la pregunta. 10 para su compañero. Todos atentos. ¿Tu nombre, hija, es? De pulsera de colores. ¿Tu nombre, hija, es? Milagros. Milagros. Una consulta, Milagros. ¿Fenómeno y hecho es lo mismo? No es lo mismo. Ahí está. Bien, hija. Ahí está. Fenómeno. Ya. Ahora, Milagros. Sigo preguntándote. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre fenómeno y hecho geográfico? Profesor, eso tenemos que saber, claro. Si tú logras entender la diferencia, estás conmigo, ¿ya? A ver, ayudamos. ¿Qué es un fenómeno? Profesor, en primaria me explicaron esto, que los fenómenos es algo natural y los hechos es algo social. Tiene que ver con el papel del hombre. ¿Eso es correcto? Sí. Para primaria, bien. Pero en primaria te funciona. Pero en secundaria no funciona eso. Para postular, peor, porque eso es empresa y hombre, no te va, no, ni te va a hacer. Entonces, para que me entiendas, yo te pregunto, Cordillera de los Andes, fenómeno hecho, San Marcos. Si tú vas a decir esta idea, repito, ¿ya? Si tú dices naturaleza y hombre, tú vas a marcar fenómeno. Pero la respuesta es que es un hecho. Eso te digo, o sea, esa diferencia de decir naturaleza, hombre, olvídate de eso. Entonces, ¿en qué me voy a basar? Te vas a basar en esta idea. En que los fenómenos son sucesos. Son sucesos repentinos que se producen y el cambio es drástico. En cambio, el hecho es un proceso continuo. ¿Y este proceso puede tener algún cambio? Sí, pero en largos periodos. Ahora, estos sucesos pueden ser natural, como también puede ser social. Y este proceso puede ser natural como social. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿es proceso o suceso? Proceso. Porque la cordillera es montañas. Y esas montañas que hoy vemos se formaron el día de ayer. Se levantó todo. Millones de años. Es un proceso. Si yo digo el viento, chicos, fenómeno hecho. El viento es repentino y genera cambios bruscos. Si es huracán, pero si yo lo de una brisa, el viento es un proceso. Porque, por ejemplo, el viento, cuando estamos en el día, ¿cómo sopla? Si estamos en una montaña, ¿es ascendente o descendente? Día. Es ascendente. Por eso practicas parapente. ¿Por qué practicas parapente de día? Porque sabes que es ascendente. Pues. Si te lanzas, sabes que va. ¿Por qué? Porque en la noche es descendente. ¿Cuál practica parapente de noche? O sea, por ejemplo, para aquellos que conozcan Ica, en Ica, ¿cómo sopla el viento en el día? Fuerte, del mar al continente. En la noche, del continente hacia. Por eso los pescadores, ¿cuándo salen? En las madrugadas, con vela. ¿Y cuándo retornan? Con vela. Eso es un proceso que siempre se da. Es un hecho. Oye, pero si yo digo huracán, tornado, un suceso repentino y que no lo puedes manejar. Ahí está tu diferencia. ¿Sí? Fácil, ¿sí o no? Entonces, ejemplos acá, ¿qué sería?
Profesor, ejemplo sería pues un terremoto. Maremoto. Claro. Erupciones de los zapatos en 2004. La erupción volcánica del volcán Ubinas en Moquegua es un fenómeno, es una erupción, es algo repentino. La magnitud de esa erupción. Terremotos. Ahora, escuchando esto, chicos, si yo hablo de los terremotos, quisiera preguntarte, ¿terremoto y temblor es lo mismo? Muy bien. Muy bien, mira, hasta blanco. A ver, profesor, temblor y terremoto no es lo mismo. Bueno, en colegio primario está bien. En secundaria y universidad es lo mismo. Tú revisas internet, diccionario geológico, te va a decir que son sinónimos. Temblor, terremoto, sismo, movimiento telúrico son sinónimos. Que sí, son lo mismo. Profesor, entonces, ¿cómo voy a diferenciar allá? Para poder diferenciar, ¿en qué te vas a basar? En la magnitud. Magnitud, 7 grados, 8 grados, 9 grados. Entonces, ¿tú puedes decir temblor 9 grados? No. Sí. ¿Puedes decir terremoto 2 grados? Sí, son sinónimos. Están durmiendo. Repito, temblor y terremoto es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Ahora, quisiera preguntarte, te sigo preguntando. ¿La otra vez hubo un terremoto o puede decir un temblor? Ahora, quisiera preguntarte, ¿ya? Si tienen dudas, preguntan nomás, ¿ah? A ver, profesor, ¿cuántos terremotos o temblores tenemos en un año en el Perú? Un montón. 400 a más incluso, chicos. ¿Por qué, profesor? Porque a diario hay un terremoto, un temblor, a diario hay un temblor, un terremoto. Ahora, si tú quieres entender mejor esto, yo te recomiendo que en tu celular, en vez de descargarte juegos, Crash Royale, yo no sé qué juegos hay, descárgate una página llamada IGP. ¿Qué es el IGP? Es el Instituto Geofísico Peruano. Este instituto, ¿de qué se encarga? De monitorear las magnitudes, los temblores. Y yo lo tengo descargado, ¿eh? Acá está el IGP, es un logo azul. Acá está, mira, IGP. Vamos a ver ahorita, ya vamos a verlo, ¿ya? Aquí está, mira, acá está. Según el IGP, el último temblor terremoto, ¿cuándo se produjo? Se produjo el día 15 de enero, ayer, a las 7:12, 41 segundos, en donde la referencia fue en Moquegua, en un lugar llamado General Sánchez Cerro. ¿De cuánto fue la magnitud? De 3.9. Aquí está. Ahora, si tú deseas, escúchame, si tú deseas, ponle sonido. Si tú le pones sonido, yo no le pongo sonido, porque cuando yo le ponía sonido, en un día sonaba hasta 4 veces. Hasta que un día mi hijo, ya, como ya sabe que ya, cuando ves, escucha, porque tiene un sonido medio tétrico, medio raro ese sonido. Papá, terremoto, y como que se asustaba con los sonidos y mejor lo cambié a modo silencioso. Pero si tú le pones sonido, vas a dar cuenta que hay días que hasta suena 4 o 5 veces. Ahora, para que me entiendas, pongamos archivos, o sea, los sismos recientes. Sismo, ahí que están, todos los sismos. El de Ayacucho fue, por ejemplo, el día 14. El día 14 en Chuschi, Cangallo, Ayacucho. ¿De cuánto fue? 4.5. Ahora, sigue buscando. Acá están todos los terremotos en el año, Están todos los terremotos en el año. En el año, desde enero. Cansé también yo. Hoy no acabo, miren pues, miren. Ahí acabó ya, ahí está. O sea, chicos, es que hay días, repito, que hay hasta 4 o 5 terremotos. Descárgalo, ponle sonido y te vas a dar cuenta
de que somos un país, y entenderás que somos un país altamente sísmico. Ahora, si tú me hablas de Chile, Chile de la misma manera, es un país altamente sísmico. Y es más, en Chile es donde se ha producido el peor terremoto de la historia. En 1960, el peor terremoto de la historia es de 9.6 grados. Prácticamente Chile sucumbió ante este terremoto, el peor de la historia, 9.6. Ahora, si queremos hablar de cultura sísmica en el Perú, yo te pregunto, ¿cuándo fue el peor terremoto? En el 2007 de 7.5, y no es el peor terremoto. El peor terremoto se produce en 1746, en el Callao. Este es el más alto registrado. ¿De cuánto fue? 9.2 grados. Claro, acá te aclaro. Y sí, y por eso, hijo, se sabe que tarde o temprano el Perú debería tener un terremoto de esta magnitud. O sea, desde 1746 no hemos tenido un terremoto de esta magnitud. Y muchos geofísicos o geólogos consideran que Perú debería experimentar un terremoto que debe durar 3 minutos. ¿Tú te imaginas si con 1 minuto, 3 minutos? Ahí está. Ahora, el detalle está acá, chicos. Hey, este terremoto que fue el más fuerte del Perú, escucha por favor, que fue el terremoto más fuerte del Perú, prácticamente produjo también a la vez un tsunami de casi 20. ¿Cómo es esto? A ver, una cosa es maremoto, acá hay diferencias, y una cosa es tsunami. ¿Qué cosa es maremoto? Cuando la marea sale. Tsunami es cuando las olas retroceden para levantarse 10, 20 metros, impactar. Recuerden 2011. En este año fue una ola de 20 metros y prácticamente el Callao fue destruido, la Perla, toda esa zona del Callao. Aunque una parte llegó a sobrevivir, una pared muy conocida. Y a partir de esa pared surge pues la historia del Señor de los Milagros, 1606, por ejemplo, chicos, ¿ya? A ver, chicos, fácil, después silencio ahí. Entonces, el peor terremoto, 1746. Profesor, ¿y ese terremoto se habrá sentido en Ayacucho? Sí. Hay relatos que mencionan que los ayacuchanos en este año de este terremoto dejaron de dormir en sus casas, durmieron en el parque, porque toda una semana por las réplicas comenzó a temblar. ¿Qué voy a vivir acá? En el parque durmieron, muchachos. Es el peor terremoto. Ahora, para terminar esta parte, ¿por qué crees que el Perú tiembla constantemente? Profesor, por nuestra ubicación. ¿Cuáles son las placas? La placa de Nazca y la placa sudamericana. Para que me entiendas, rapidito nada más, mira por acá. Si este es nuestro mar, si esta es nuestra costa, acá tenemos una placa, ¿no? ¿Cómo se llama? La placa de Nazca. Acá tenemos otra placa. Esta es la placa sudamericana. Aquí es el choque. Y al producirse ese choque, se libera energía. Esa liberación de energía viaja en forma de ondas. Y dime, ¿dónde está toda la actividad? En la costa. ¿Por qué crees que la costa para temblando en terremotos? Mira pues. ¿Por qué en la sierra hay poca probabilidad? No hay, pues. No hay dónde chocar, pues. ¿Sí me dejo entender? Entonces, si vas a ir alguna vez a vivir en Ica, Lima, tienes que construir antisísmicamente. Una zona de peligro. ¿Ya? Bien, chicos. Terremoto. No. A ver, Jules, que me digas un fenómeno social. ¿Sí? COVID. El COVID-19 es un fenómeno social. Suceso repentino, drástico. ¿Ha modificado a la población? Sí, por las muertes.
Ahora, profesor, ¿pero por qué es un fenómeno social? Porque todos sabemos que fue creado por los chinos. Social. Ahora, hecho geográfico natural, puede ser el viento, la cordillera de los Andes. Un hecho social tiene que ver con la participación del hombre, que puede ser de repente la agricultura, que se viene desarrollando desde las revoluciones neolíticas. Es un proceso la agricultura, chicos. Ahora, una vez que tú me has entendido qué cosa es fenómeno y qué cosa es hecho, vamos rápidamente con los principios. ¿Cuántos principios son? ¡Oh, Dios mío! ¿Pueden contar o no? Son 6 principios. Si tienes el material, díctame. Primer principio. Principio de localización. Ahora, este principio tiene su autora, Federico. En español se dice Federico, pero si estás en alemán, Friedrich. Federico, y en español, Federico Raxel. Aquí tenemos a Federico Raxel, en alemán. Ya el alemán Federico Raxel. Ahora, muchachos, Federico Raxel es recordado. ¿Por qué es recordado? Porque él es el padre de la geopolítica. Sí, si te preguntan, ¿quién es el padre de la geopolítica? Federico Raxel, geopolítica. Ahora, Federico Raxel también es recordado por ser el padre de la geografía humana. Sí, también. Ahora, ¿qué cosa postula, qué cosa propone Federico Raxel? Él propone que ante un fenómeno o hecho, el primer paso que tenemos que dar es saber ubicar, su ubicación. Este es el primer paso. Todo fenómeno debe iniciarse su investigación a partir de su ubicación. Ahora, y su ubicación tiene que ser exacta, tú no puedes tantear, tú no puedes decir, así ha sido, así allá queda. No. Y para hacer una ubicación exacta hay que basarnos en la latitud, hay que basarnos en la longitud, en la altitud, en los puntos cardinales, etcétera, muchachos. ¿Sí? Ahí lo ponemos. Principio de localización. Otro principio que conozcas o que es... principio de descripción. Claro. Acá, ¿a quién tenemos? A un oui. ¿Quién? Francés, hija. Acá tenemos a Paul Vidal de la Blache. Francés, un oui. Y este oui, ¿qué cosa propone? Propone relatar sus características. Escribir, pues. O sea, si tú ves un fenómeno, háblame sobre eso, descríbeme, obsérvalo y dime sus características. Características. Y para que tú me puedas describir correctamente, tienes que ser un buen observador. Observación. ¿Sí? Ahí está, características. Ahora, otro principio. Ya, el principio de comparación. Bueno, acá tenemos una mezcla de un oui, que es Paul Vidal de la Blache, y tenemos a un alemán. Claro. Bueno, tú puedes decir Karl en alemán y en español es Carlos, ¿no? Pongamos acá Carlos. Carlos von Richter. Ahí está. Ahora, ¿qué cosa proponen estos alemanes franceses? ¿Qué comparar es bueno? Si tú comparas fenómenos, es bueno, porque al compararlo encontrarás semejanzas y diferencias. De repente los terremotos entre Perú y Chile son muy parecidos por la intensidad, pero hay una gran diferencia, que por ejemplo en el Perú provocan mucha muerte, en Chile no tanta. Por ejemplo, ¿cuándo fue el último terremoto fuerte en el Perú?
2007. A ver, para que me entiendas. Todos. No te distraigas, ¿ah? A ver. Escucha. Si yo digo, el terremoto de Ica, año 2007, se produce al sureste de Lima, la capital, en Pisco. Hasta acá, ¿qué principio será? No. Localización. Para que sea descripción, ¿qué sería? Hay que agreguemos algo más. Produjo 595 muertos, de los cuales 150 fueron de paros cardíacos. Generó zozobra, lamento en la población. ¿Ahí qué estás haciendo? Estás describiendo. Ahora, ¿qué te parece si comparamos con Chile? Si tú hablas de Chile, hablando de una diferencia, por ejemplo en Chile, un terremoto de 7.5, ¿cuántas muertes produce en Chile? En Perú, 595. En Chile, que es una zona altamente sísmica, el peor terremoto de la historia, ¿cuántas muertes? 200, 300. Bueno, ya, exageremos un poquito. 30. Exagerando. Te estoy hablando en los tiempos actuales, ¿ah? En tiempos actuales, un terremoto de 7.5 en Chile mata 30, exagerando. Y es más, estos 30 son de paros cardíacos, viejitos. En Perú, 150 paros cardíacos. Hoy te pregunto por qué. Chile está más preparado, hay mayor conciencia y sabes, y esa conciencia y ese estar preparados, ¿a quién se lo deben? Al Estado chileno. El Estado chileno entendió que a partir de su terremoto tan fuerte, a su terremoto más fuerte, dijeron, somos muy vulnerables. ¿Qué hay que hacer en Chile? Hay que disminuir esa vulnerabilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno, si tú en Chile quieres construir una zona sísmica, quieres construir una casa, ¿cómo se construye? Antisísmica. Ahora, si tú quieres construir en Chile, tu casa tiene que estar asegurada. Y así cuando en Chile pierdes tu casa, no estás preocupado. Perdí mi carro, perdí mi tele, perdí todo prácticamente. Muy distinto en el Perú. En Perú sabemos que Pisco es una zona altamente vulnerable por terremotos. Pero ¿cómo se construye Pisco? Adobe, quincha, no construyen. Aparte de eso, no aseguras tu casa. Por esa razón, jóvenes, cuando en Pisco tú pierdes tu vivienda, ¿qué pasa a una persona de 70, 80 años? Imagínate 70, 75 años y ver que tu vida ha sido destruida. No tienes la fuerza. 150. Si alguna vez, chicos, yo te recomiendo esto. Si alguna vez escuchas terremoto en Chile, observa que tienes cable, observa. Y vas a ver que la población es tranquila. Cuando le preguntan, señor chileno, ¿qué pasó con el terremoto? No pasó nada, todo tranquilo. Sonó la alarma, salimos a tiempo, nos ubicamos. Y estamos bien, mi familia está bien. ¿No? Perdí mi casa, perdí todo. Pero se vuelve a construir, no hay ningún problema. En Perú, cuando ves a la gente que ha sufrido un terremoto, le preguntan, lloran. Porque sabes que lo has perdido todo. ¿Y por qué en Chile están tranquilos? Porque saben que hay una agencia aseguradora que le va a pagar. Como dice en Chile, ¿no? Cuando en Chile es un terremoto, ¿sabes? El que tiembla realmente son las agencias aseguradoras, porque tienen que indemnizar fuertes sumas. Ahora, imagínate que eso hagamos en el Perú. ¿Qué pasaría con esto? Disminuye. Y eso es un deber, ¿no? Eso es lo que nos falta en el Perú. Eso es lo que nos falta en el Perú. Esperemos que en el Perú, en algún momento, lleguemos a ese nivel que Chile lo ha logrado, chicos. Oye, semejanzas y diferencias. Otro principio, el principio de causalidad. ¿Por quién fue desarrollado? Por nuestro amigo, un viejo conocido en el Perú, maestro, padre, Alexander von Humboldt.
tipazo Humboldt, ¿eh? A ver, Humboldt, chicos. Bueno, esto ya lo sabes, ¿ah? No voy a repetir esto. Lo que sí voy a poner es otro dato. A Humboldt, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el padre de la geografía física. Y a Humboldt también se le conoce como el padre de la geografía biológica. ¿Sí? Ahí tenemos Humboldt. Ahora, ¿cuál es su postulado? ¿Qué cosa propone él? Que todo fenómeno y hecho tiene que ser analizado a partir de sus causas. ¿Cuáles son las causas del terremoto? Choque de placas tectónicas. Y una vez que tú entiendas las causas, entenderás los efectos. Causas y efectos. Otro principio. El principio de relación. Claro, un wiwi. Acá tenemos a un wiwi. A Jan Brunes. Ahora, este wiwi, ¿qué cosa propone? ¿Qué propone el wiwi? Que todo está conectado. Bien, hija. Todo fenómeno, todo hecho está conectado, no aislado. Tú no puedes aislar, ¿ya? Ahora, otro principio. El principio, ya yo solo, mejor ya, actividad. ¿Qué es hablar ya? Acá tenemos otro francés. No, el mismo, ¿no? El mismo oui. Jan Brunes. Ahora, ¿qué dice Jan Brunes? Que todo está en constante movimiento, constante cambio, dinamicidad. Todo está en constante transformación. Oye, ¿tú crees que sea verdad eso? ¿Tú crees que todo está en constante cambio, todo está en constante transformación? Sí, ¿no? Todos los terremotos no siempre son iguales, todo cambia. ¿La ciudad de Ayacucho será la misma de hace 50 años? ¿El paisaje de Carmen Alto? No, antes era penca, hoy es ciudad. Constante cambio. Todo está conectado. Principio de relación. A ver, chicos. Miren por acá. A ver, escúchame. La loma de la Chay presenta una gran relación entre la vida faunística, florística y climática. A ver, escúchame. Adelante. A ver, ya, a ver, pregunto chicos, ¿qué principios acá? Escúcheme ya. La loma de la Chay presenta una relación entre la vida faunística, florística y climática. ¿Qué principio es? Repito, la loma de la Chay, así le pongo ya. La Reserva Nacional de Loma de la Chay presenta una relación entre la vida faunística, florística y climática. ¿Qué principio es acá? Descripción. Ya, principio de descripción. Otro. Comparación. Ya, mira, escucha. Para que sea comparación, tendría que comparar con otra reserva. Si dice, no, la loma de la Chay presenta una similitud con otra, ahí no puede ser comparación. Localización, no dice dónde queda. Ahí eso quiero llegar. Miren, entre el principio de descripción y relación hay mucho parecido. Ya, por ejemplo acá ¿qué vas a marcar? Descripción. Profesor, pero acá dice una palabra, relación. ¿Por qué no puede ser este principio de conexión? Es que para que sea un principio de conexión, tiene que relacionarse con el aspecto humano.
Ya, si yo pongo acá, por ejemplo, la Loma de la Chay presenta una relación entre la vida faunística, florística y climática, generando un gran desarrollo turístico para la población de Lima. Si tiene un aspecto humano, ahí sí es relación. ¿Sí? Uno más. Con eso termino. Pero no falles, ¿ah? No falles. Ya vamos, hija. Ahora, el terremoto de Ica. El terremoto de Ica generó gran pérdida humana, incremento de pasajes, un gran número de viviendas damnificadas. Relación, porque estás relacionando el terremoto con el aspecto humano. ¿Ya? Sí, está bien. O sea, chicos, ¿cuándo te vas a dar cuenta que es un principio? Esto sobre todo quiero que entiendan, porque esto es fácil. ¿Cuándo es localización? Cuando ubicas, nada más con que diga, el terremoto del 2007 se produce en Ica, en la zona de Pisco, ubicada al sureste de Lima. Bueno, ojo cerrado, eso es principio de loco. Si dice, no, el terremoto de Ica se debió al choque de placas. ¿Por qué hablas de una causa? Ahora sí dice, no, el terremoto de Ica generó una gran pérdida de infraestructura. Está describiendo. Pero cuando tú ves que te ponen el terremoto de Ica, produjo tantas muertes, afectó a las viviendas, afectó al campo agrícola, afectó al transporte, ahí estás ampliando y a la vez estás conectando. Pero como estás conectando con el aspecto humano, ahí es un principio de relación, ¿sí? Pero si en caso, como hemos visto, te habla que la loma de el Parque Nacional de Huascarán presenta tanta flora, tanta fauna, ahí solamente es. Pero si le agrega con un gran circuito turístico, porque le agregas el lado humano, sí, ahí va a estar tu diferencia. Ahora, principio de actividad, ¿qué cosa es? Que todo está en constante cambio. Claro, todo está en constante. ¿Ya? Chicos, ¿y por qué son importantes los principios? Porque gracias a ellos, ¿qué tenemos? Nuestros métodos de estudio. Y gracias a estos métodos de estudio, ¿qué hacemos de la geografía? ¿Y qué tipo de ciencia? Porque tiene su lado natural y social. Y con ello terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Gracias.